Bienvenidos a la transmisión de la predicación dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Gracias por seguir estas transmisiones. Te invito a que puedas compartirlo con otros de tus contactos. Continuamos con la serie titulada El descenso del Rey. Hemos estado observando algunos episodios en la vida del rey David. Hoy llegamos al final del segundo libro de Samuel en el capítulo 24. Leeremos del versículo 1 al 10. Te invito a que pongas mucha atención a este tiempo de la predicación, la lectura de la palabra, pues es sumamente importante, pues Dios habla por medio de ella. Leemos en 2 de Samuel capítulo 24, versículo 1 al 10. Una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle: haz un censo de Israel y de Judá. Entonces el rey les ordenó a Joab y a los capitanes del ejército que lo acompañaban: vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hagan un censo militar, para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió: que el Señor su Dios multiplique 100 veces las tropas de su majestad y le permita llegar a verlo con sus propios ojos, pero ¿qué lleva a su majestad a hacer tal cosa? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab y de los capitanes del ejército, de modo que salieron de su audiencia con el rey para llevar a cabo el censo militar de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon cerca de Aroer, al sur del pueblo que está en el valle, después de lo cual siguieron hacia Gad y Jazer. Fueron por Galaad y por el territorio de Tahtín, Jotzi, hasta llegar a Dan, Jaán y a los alrededores de Sidón. Siguieron hacia la fortaleza de Tiro y recorrieron todas las ciudades de los heveos y los cananeos. Finalmente llegaron a Beerseba, en el Negev de Judá. Al cabo de 9 meses y 20 días, y después de haber recorrido todo el país, regresaron a Jerusalén. Joab le entregó al rey los resultados del censo militar. En Israel había 800,000 hombres que podían servir en el ejército y en Judá 500,000. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Te invito a que oremos. Padre, ahora que estamos delante de tu presencia y ante la exposición de tu santa palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Probablemente recuerdes la última ocasión que resbalaste en público. Esto es uno de los riesgos en las pasarelas. Se convierte en una de las mayores preocupaciones y hasta miedo para los y las modelos, como sucedió en la primavera del año 2016. Lo que parecía una puesta en escena única y espectacular en el desfile de Givenchy se convirtió en toda una pesadilla para las modelos. Las tarimas de madera recicladas que recreaban las favelas brasileñas sirvieron de asientos para los invitados. El mayor riesgo estaba oculto bajo la plataforma principal, por donde las modelos subían y bajaban en pleno desfile, debido esto a los huecos no visibles bajo la alfombra que provocaron la caída aparatosa por lo menos de 2 de las modelos. Las 2 chicas, como profesionales que son, se levantaron de la caída y con humor y gracia continuaron su camino despidiéndose de la multitud. Una de ellas publicó una foto donde se le ve de rodillas en la superficie y continuaba con la siguiente leyenda: tengo unos pequeños rasguños en las rodillas, pero lo que más me duele
es mi ego magullado. Algo similar nos es revelado en el pasaje que acabamos de leer. David tiene un resbalón más en su carrera como rey. El último de los resbalones, el cual es tan visible como lo manifiesta la narración de 2 de Samuel capítulo 24. El Señor le muestra su benevolencia, su clemencia, su misericordia a David, levantándolo una vez más de su caída. Los rasguños, rastros del error y el ego de David fueron confrontados. ¿Alguna vez has tenido un resbalón? Me refiero a una situación que requería precaución y prudencia y no lo tuviste. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Mejor aún, ¿qué aprendiste de esa experiencia? Tener un resbalón no es lo peor. Lo peor es quedarnos en el suelo, lamentando. En este pasaje, el rey David ya es un hombre mayor en su edad. Comúnmente creemos que la madurez se obtiene con el paso del tiempo, pero no siempre es así. Si bien las experiencias de la vida nos enseñan mucho, no siempre contribuyen para nuestra madurez. David se había equivocado, como lo menciona el versículo 10, que en la versión Reina Valera 1960 se lee: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Una manera poética de decir, había entendido David que cometió un grave error. Tú y yo podemos comprender a David, pues en ocasiones hacemos algo que nos pesa en el corazón, que nos duele, que nos causa remordimiento. ¿Cuál fue el error que este hombre de Dios, que David cometió en esta ocasión? Pues parece ser como unos pecadillos, unos huecos debajo de la alfombra, algo muy escondido, pero que es revelado en este pasaje. Algo que comúnmente se repite o es pecados y errores cometidos por reyes o gente que es puesta en autoridad. Cuando logran un aparente éxito en su vida, en su carrera, entonces pueden cometer estas fallas como David. Se trata de la soberbia. Es probable que David se sentía satisfecho en sí mismo, que creyó que los logros que había obtenido en su carrera como rey eran gracias a sus esfuerzos, a su inteligencia, a su audacia. Eran logros que había obtenido con su propia destreza como rey. Llevado por tal impulso, en su interior cumplió con la voluntad de Dios. Y a pesar de las advertencias de su capitán de ejército Joab, cuando le decía: Dios multiplique 100 veces más las tropas de su majestad, a pesar de ello, David ordena que se comience el censo de los hombres que podían formar parte de su ejército. Tradicionalmente, los reyes ordenaban contar los hombres de su reino con edad suficiente de aquellos que podían salir y presentarse en la guerra. Pero en esta ocasión, no parece que David va a salir a la guerra. Parece más bien que la curiosidad o la ambición o algo igual de terrible que esto, buscar su propia gloria, alabar su poderío, es lo que le lleva a cometer este censo, este error en el censo. Al saber David qué tan grande era el ejército que había logrado conformar, demuestra
que por lo menos en este momento de su historia, su confianza no estaba puesta en el Señor, sino en Él mismo y en lo que podría lograr con su ejército. El pecado de autosuficiencia se hizo presente. David decidió no depender de Dios, sino depender en lo que había delante de sus ojos. Un gran ejército y muchos hombres dispuestos a dar su vida por él y por su reino. ¿Qué hizo David cuando se dio cuenta de esto y le pesó en su corazón? La segunda parte del versículo 10 nos menciona que se arrepintió, que vino delante de Dios confesando su error. Por una gracia divina, David comprendió dentro de su corazón que lo que había hecho no estaba bien, que había pecado al no confiar en el Señor. Solamente por la obra de Dios, por su gracia en nuestros corazones, es que una persona como David y como nosotros puede llegar a ser sensible con aquello que ofende a Dios. Mejor aún, gracias a Dios, somos motivados a confesar nuestro pecado y a arrepentirnos delante de nuestro Señor. Dios envía a uno de sus profetas, a Gad, a que lleve un mensaje a David, ofreciéndole 3 opciones de consecuencias al rey. Opciones que incluían a todo el pueblo y que leemos del versículo 11 al versículo 14, donde dice: por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje: ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos, dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país, o que tus enemigos te persigan durante 3 meses y que tengas que huir de ellos, o que el país sufra 3 días de peste? Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. David se encuentra ante una decisión difícil y dolorosa. El pueblo sería castigado por el pecado de él, como una consecuencia más visible, aunque la realidad era que todo el pueblo se encontraba en una situación igual a la de David. Eran seres pecadores y con errores y con constantes resbalones y caídas, tal como nos encontramos nosotros, para ser sinceros. Dios es totalmente puro, santo, justo, perfecto. Él no da por inocente al culpable, sanciona con justa ira el pecado del hombre, pues esta es una manifestación de su santidad. La porción que hoy estudiamos precisamente menciona desde el arranque de la lectura en el versículo 1 que la ira de Dios se encendió contra Israel e incitó a David. No nos dice por qué Dios estaba airado para con su pueblo. Por cierto, la ira de Dios es muy diferente a la ira de los hombres. La ira de los hombres, como nosotros, siempre busca venganza, siempre busca desquitarse frente a otros, mientras que Dios siempre busca que su santidad
y su perfección sean resarcidos. Dios no incitó a David para que hiciera el mal, pues esto va en contra de su propia naturaleza y de lo que la misma palabra de Dios enseña. Una herramienta para una interpretación adecuada en textos como este consiste en ir a textos más claros en otras partes de la Escritura donde nos enseñe acerca de el mismo tema, para lo cual yo te invito a que me acompañes a la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15, donde nos habla acerca de la tentación y el pecado. Y nos dice lo siguiente: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Leí hasta el versículo 17 para entender todo el contexto. Este texto nos dice que Dios no cambia, que su justicia debe ser llevada a cabo, pero también nos dice que Él no incita a ninguna persona a hacer el mal, que el mal está dentro de nosotros y que por libre decisión nos equivocamos y hacemos el mal, pero Dios tiene un plan, un propósito, y en ese propósito siempre Él será glorificado. El pecado entonces de David fue un impulso interno de su propio corazón, una tendencia natural que todo ser humano tenemos hacia el pecado. Esto fue solo una causa secundaria, pues el propósito principal de Dios era disciplinar al rey y a su pueblo para hacerles ver a todos la necesidad de su presencia, su dependencia a Él y provocarles a un profundo arrepentimiento. Ante las opciones que David tenía por delante, por cierto, habla del mismo número, 3. 3 años de hambre en el país, luego se reduce a 3 meses de caer en guerra frente a sus enemigos, o 3 días de peste. David, a contrario, o en contraste, más bien, al principio del texto, David en esta ocasión elige confiar y depender del Señor, no depender en su propia prudencia. Por cierto, me recuerda ese texto en el libro a los Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 8, donde nos dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para todos tus huesos. David había aprendido la lección en su último resbalón. Confiar en el Señor, pues su amor y su clemencia es grande y su misericordia es nueva cada mañana. David aprendió que no podía depender de él mismo, ni de su pueblo, ni del ejército, ni del reino, ni en su habilidad y destreza como rey. Él comprendió que debía de depender en cada paso de su vida en el Señor. ¿Hemos aprendido algo de nuestro último resbalón? Hemos venido arrepentidos al Señor, reconociendo nuestra debilidad y solicitando su perdón. Si no, ¿qué esperas? Te invito, pon pausa a esta predicación
y dirígete en oración al Señor con una actitud de humildad. Dios envió su ángel, como lo hizo en aquella ocasión en Egipto. En Éxodo, capítulo 11 y 12, vemos al ángel del Señor castigando a los egipcios. Luego, en este texto nos dice también que Dios envió a su ángel y la peste comenzó durante 3 días, muriendo alrededor de 70,000 personas. Al ver esta situación, David, como rey, como representante del pueblo, asumió la responsabilidad delante de Dios. Esto lo leemos en el versículo 17 que dice: David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor: ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. El rey comprendió que tenía que presentarse como responsable delante de Dios. Imploró el favor y el perdón de Dios. Solicitó arrepentido al Señor, reconociendo que había pecado y que era merecedor de ese castigo. Vaya, que se requiere valentía para llegar a este punto cuando resbalamos y caemos. Requerimos depender de Dios para que nuestra iniquidad no sea mostrada, para que nuestro pecado no sea manifiesto. Reconocer que hemos pecado y que somos merecedores del castigo divino es un paso difícil, pero aún en ello no estamos solos. Dios y su presencia, su mano poderosa se hace presente, levantándonos de la caída y mostrándonos la necesidad que tenemos de Él. David menciona unas palabras que hacen eco en la profecía de Isaías, pues esta centra su mensaje en un heredero de David, un descendiente que, como David, intercedió por su pueblo de la misma manera, buscando el perdón de Dios para ellos. Un varón que no cambiaría las reglas, uno que, a diferencia de David, siendo perfecto y sin mancha, se sometería al castigo y a la justa ira de Dios, que sería descargada sobre él. Uno que ofrecería su cuerpo como sacrificio por el pecado de su pueblo. Uno que iría a la muerte en una cruz, pero con una actitud de humildad y dependencia al Padre. Este varón es Jesús. Y acerca de él, Isaías escribió en Isaías 53, versículo 4 al 9. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo
engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Estimado teleescucha, tenemos dos opciones: caer y quedarnos ahí, envueltos en soberbia y autosuficiencia, o creer en Jesús, quien con brazos de amor nos levanta de la caída, nos perdona, nos limpia, cura nuestras heridas y nos restaura con su sacrificio expiatorio en la cruz. Te invito a escuchar hoy su invitación de salvación. Oremos. Padre santo y justo, bondadoso y misericordioso eres. Tu justicia se revela, como tu palabra lo dice, por fe y para fe, pues el justo por la fe vivirá. Gracias damos por la enseñanza para nosotros hoy. Entendemos a tu siervo David, quien resbaló de diversas maneras en su vida, pero tu gracia siempre le sustentó, siempre le levantó. Hoy pedimos que como él, nosotros seamos restaurados. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú recibiste el castigo, porque amortiguaste en nuestro lugar el justo castigo que merecíamos a causa de nuestro pecado. Tú recibiste en la cruz el duro pero santo trato de Dios. Ahora es gracias a ese sacrificio que nos otorgas completa salvación. Espíritu Santo, clamamos a ti. Permítenos ver nuestra necesidad y dependencia de Cristo. Estimula en nosotros un profundo y sincero arrepentimiento y haznos partícipes de la gracia salvadora. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. La próxima semana continuamos con la serie El Descenso del Rey. Transmitiremos en las plataformas a las 10:30 de la mañana. Búscanos como Iglesia Cristo Rey Eterno, tanto en Facebook como en YouTube. Y suscríbete a estas plataformas para que recibas información y los recursos que tenemos para tu crecimiento espiritual cada semana. Esperamos vernos pronto. Mientras tanto, recibe un afectuoso y virtual abrazo.